Guía de Sages, ¿sí? De historias sin vueltas, especialista en Revolución Cubana, que ya la tenemos acá del otro lado. Buenas, ¿Cómo andás, Lu? ¿Todo bien? bien, bien. Bueno, a ver la gente cómo la escucha Lu. Ahora ya veo que también rebota. No, Díganme a ver si se escucha bien. sí, debe ser el tema de que como que sale el sonido de tu PC y lo toma el micrófono. Sí, sí, debe ser eso. Voy a toquetear un poquito mi micrófono ahora en un ratito y vamos a volver a conectar a ver si funciona. Bueno, Lu, nada, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Feliz año. Feliz año. Eh, Nada, acá de vuelta en otro aniversario de la Revolución Cubana. Así es. Fernando, gracias por la invitación y gracias por estar siempre. Y yo sabía que venía a Cuba y dije, bueno, ¿con quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? La influencer de la historia. Bien, bueno, vamos a ir comenzando entonces un poquito la charla, ir comentando, ¿sí? También la gente ahí puede ir dejando alguna pregunta o lo que quiera. Primero y principal, ¿de dónde surge, ¿no? la revolución? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Por qué, ¿Por qué estamos asistiendo a este aniversario hoy? 66 años decíamos. ¿De dónde viene esta revolución? Bien, ahí hay un tema como un debate historiográfico un poco, de alguna forma. Vos, digamos, cuando hiciste la introducción, que está muy bien, hablaste del principio de la revolución, Ujú. quizás en el 56 con el desembarco de Granma, o también en el 53 con el asalto al cuartel Moncada. En Ujú. realidad también hay muchos cubanos y también muchos historiadores que plantean que la revolución cubana es como una revolución de largo plazo, digamos, ¿no? De larga duración. Por un lado, comienza esto con la Revolución de Independencia en el siglo XIX, que también es una guerra de independencia bastante larga, eh, que dura unos 30 años desde que empieza hasta que se consigue la independencia de España. Otro momento sería la lucha contra la dictadura de Machado en el 30 y finalmente esta revolución que triunfa con el ejército rebelde, ¿no? Eh, entonces también esta revolución viene no solo de un gobierno dictatorial, sino que viene de una larga tradición de lucha del pueblo de Cuba contra eh, injusticias diversas, contra dominios injustos, podríamos decir en general, ¿no? Y que siempre también tiene como elemento clave, sobre todo desde la independencia, la presencia de Estados Unidos. Eh, y es muy importante, digo, es muy importante pensar a Estados Unidos para cualquier país de Latinoamérica o del mundo, si se quiere, pero sobre todo para Cuba, ¿no? Hay una cuestión de proximidad geográfica, por un lado, hay una cuestión también de interés histórico que Estados Unidos tiene sobre Cuba. Estados Unidos, digo, los que ellos llaman los padres fundadores, Thomas Jefferson, etcétera, ya planteaban la voluntad de que Estados Unidos controle Cuba. Eh, y digo, de ahí en adelante, ¿no? Pensemos que Estados Unidos también tiene un proceso propio. Cuando se independizan esas 13 colonias en 1776, son 13 de los 50 estados que existen ahora, una franja muy pequeña en el mapa. Y Estados Unidos tiene un proceso imperialista de conquistar el resto de lo que es el territorio actual. Y después ese imperialismo se va a ir, digamos, materializando por otros medios. Por ejemplo, lo que pasa con Puerto Rico, que también junto con Cuba es la última de las colonias españolas en América que se independiza. Y bueno, tiene su proceso propio. Entonces, eh, volviendo a lo inicial, para no seguir yéndome por las ramas, esta revolución en Cuba eh,
hay un detonante inmediato, casi podríamos decir, que es este gobierno dictatorial de Batista, que Batista era un personaje que ya venía siendo clave en la política de Cuba, porque venía siendo un poco el poder detrás del poder de algunos gobiernos previos, hasta que en el 52 da un golpe de Estado para evitar que gane el Partido Ortodoxo, al que estaba vinculado Fidel Castro en ese momento, ¿no? Recordemos que, como vos habías mencionado, Fidel no es que participaba del Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista de Cuba, sino que tenía más sus simpatías con el Partido Ortodoxo. Y entonces, digamos, a partir de este golpe de Estado y de la instauración de esta dictadura bastante tremenda, empieza a reactivarse este movimiento popular de lucha de Cuba, que ya tenía muchísima tradición de lucha, que recogía también banderas de luchas previas, ¿no? Digamos, la soberanía política de Cuba era una deuda de la independencia de España. El cumplimiento de la Constitución de 1940 también era algo que estaba pendiente. Y esta dependencia semicolonial, podríamos decir de alguna forma, que tenían con Estados Unidos. Entonces, un poco desde ahí surge esta lucha, que en un primer momento Fidel Castro, como joven abogado, intenta hacer una presentación al Tribunal de Garantías Constitucionales de Cuba, no va para ningún lado esa denuncia, entonces ahí dicen, bueno, vamos a tratar de organizarlo de forma más violenta y se prepara entonces el asalto al cuartel Moncada. Digo, después cuando estén en la Sierra Maestra no van a ser los únicos que luchen, va a haber también otros grupos guerrilleros con los que van a empezar a coordinar acciones, y también ellos intentan todo el tiempo coordinar acciones en las ciudades, tratando de coordinar una huelga general, pero bueno, digamos, un poco ese es el origen de esta revolución. Sí, un poco está bueno esto que remarcás de toda la tradición previa, ¿no? Y Cuba está atravesada por muchísimas injusticias, digamos, o desigualdades, ¿no? Que no solamente tienen que ver con ya las desigualdades que vienen del periodo colonial español, ¿sí? Sino también con la propia introducción, digamos, paso a paso del capitalismo y esos procesos primigenios, procesos de proletarización, digamos, ¿no? Con lo que sucede en el campo, ¿no? En la instalación de los ingenios. Eh, Acá me dicen que se escucha bajito, ¿no? Sí, se escucha bajito. No, me van a volver loco los micrófonos. A ver, ahora. Ahí, a ver, ahí. Ahora sí. Voy a terminar verde. Eh, Decía que bueno, que viene de muchas desigualdades acumuladas, ¿no? En ese proceso también de proletarización, y que se suma también a un factor que no es menor y que también en todo el proceso bueno, más adelante con todo lo que es la Sierra Maestra y demás cuestiones que tienen que ver con los resabios esclavistas, ¿no? De mucha población africana que, bueno, van a terminar siendo también parte fundamental y muy fervientemente apoyando a la revolución, ¿no? Eh, Creo que toda esa base y ese acumulado y también la experiencia, ¿no? Que quizás tuvo esa gente, ¿no? Teniendo quizás un abuelo, un tío, un padre que luchó en luchas independentistas anteriores, eh, también hacen que el proceso, digamos, al cual vamos a hablar ahora, no sea tan extraño, digamos, de que la solución para Cuba haya sido la lucha armada, ¿no? Eh, por eso a veces bueno, más adelante también se pretendía exportar la revolución como si fuera un modelo, quizás costaba más en otras latitudes latinoamericanas, ¿no? Así que bueno, ¿cómo fue entonces llegando ya, dijimos, nombramos un poco lo del 53, ¿sí? ¿Qué pasó después, no? Porque viene todo un momento de que, bueno, Fidel
es expulsado, ¿no?, de Cuba y empieza todo un derrotero tratando de reorganizarse, ¿no? Sí, ahí, digamos, en México es donde, bueno, donde se conoce con el Che Guevara, eh, que él también venía de su propia experiencia militante en Guatemala. Él también, a partir de estar en Guatemala defendiendo el gobierno de Jacobo Arbenz, es puesto en las listas negras de la CIA y demás. Y bueno, lo que se organiza es un, bueno, se compra un yate, un barquito, con la plata que iban consiguiendo, se compran algo de armamento todavía muy rudimentario, y finalmente parten hacia la parte oriente de Cuba, ¿no? Como cerca de Santiago de Cuba, para desde ahí, en la Sierra Maestra, dar la lucha desde el campo. Eh, bueno, esa expedición es tremenda porque uno lo dice así, bueno, estuvieron, dijimos, desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre, arriba de ese barco, eh, sí, creo que eran 82, si mal no recuerdo, que salen en el Granma, y en el medio, digamos, hay un momento en que uno, en el medio de un oleaje, cae al mar. A su vez es una etapa del año en la que hay oleajes muy fuertes, Ujú. y entonces era muy peligrosa esa travesía particular en ese momento. Digo esto porque es un detalle de color que a veces no siempre se nota. Pero bueno, cuestión que salen en esa travesía, cae un hombre al mar, lo rescatan, o sea, fue como muy accidentado de por sí el viaje. Y cuando llegan, digamos, son emboscados por las fuerzas de Batista. Es un desembarco muy accidentado también. Y de los que logran reagruparse en Sierra Maestra, solamente son 21. El resto, por lo menos, no llegó después a Sierra Maestra a juntarse con el resto y a dar la lucha. Entonces, de por sí también, eso nos habla de un movimiento guerrillero que se tiene que vincular muchísimo con los guajiros, con los campesinos de Cuba, que va a aprender todo el tiempo, o sea, tiene un proceso muy interesante también, esos revolucionarios, porque tampoco venían con una idea 100% clara, ¿no?, de cómo tenían que hacer las cosas. En primer lugar, el movimiento 26 de julio, que es este movimiento que es el que se arma en México, con el mismo programa político del asalto al Moncada, que está resumido, como vos habías mencionado, en La historia me absolverá. Digamos, tenía como algo, como una consigna, un programa muy general que era reinstaurar la Constitución del 40, luchar contra la dictadura de Batista y, en líneas generales, podríamos decir construir una Cuba mejor. O sea, hay una crítica social fuerte, como vos decías, también era una sociedad que hasta no hacía tanto, había estado atravesada por la esclavitud, pero también era una sociedad tremendamente desigual, donde también hay un componente racial en esa desigualdad social, donde también había un componente de género en esa desigualdad social, con pésimos índices en cuanto a educación, en cuanto a sanidad pública, etcétera. Pero bueno, no había grandes definiciones ideológicas, podemos decir, y mucho de eso también se va construyendo junto al campesino en la Sierra Maestra, ¿no? Entonces es un trabajo de tratar de ir mejorando la vida de los campesinos y las campesinas a medida que avanzaban en el territorio, de vincularse con los campesinos empiezan a colaborar de diferentes formas con ellos, ahí el movimiento va creciendo, digo, hasta el final no son solamente 21, ¿no? Es un movimiento, el 26 de julio, que va creciendo, que, como había mencionado, se vincula con otros movimientos, por ejemplo, con el directorio estudiantil 13 de marzo, que eran también, tenían un accionar guerrillero,
también en el medio rural, pero habían surgido del movimiento universitario. Y entonces, bueno, otra cosa importante, el Partido Socialista Popular, o sea, lo que era el Partido Comunista, no participa, no solo no participa, está activamente en contra, le boicotean a Fidel una huelga general que quería impulsar, o sea, en una oposición activa, y recién ellos se van a acercar cuando está prácticamente ganada la revolución, cuando el ejército de Batista está prácticamente derrotado. Entonces, es un proceso revolucionario también interesante de estudiar y de pensar en el cómo se van manejando ellos en la Sierra Maestra, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Porque no da igual o no le da igual a los cubanos y cubanas que ellos se van cruzando la forma de actuar que ellos tienen. Y a su vez ellos van aprendiendo muchísimo de Cuba viviendo ahí entre los campesinos. Sí, ahí hay todo se abre un mundo ahí cuando ellos suben a la sierra, digamos, y empiezan a relacionarse también con un sujeto con el cual, si bien tenían una aproximación desde lo teórico, si se quiere, se empiezan a encontrar con el territorio, ¿no? Con el día a día, con la realidad, ¿no? Y ahí empieza todo un ida y vuelta que es muy, muy, muy interesante. Y también las estrategias que ellos tienen para poder acercarse a la gente, como por ejemplo la alfabetización, la salud, eh, un montón de cuestiones que ya desde la sierra la van gestando. Voy a sumar a Cele para que también pueda tener un ida y vuelta acá con nosotros y sumar alguna pregunta. Están llegando comentarios a lo loco, así que vamos a tener trabajo. Eh, a ver ahora, Cele. Hola, ahí. Oh, Ah, no lo sé, no sé ¿Sigue por qué. rebotando? sí, pero cuando cambias ahí, el micrófono deja Ahí de... también rebota, ahí no rebota. Es tu micrófono, Pablo, Es todo mi culpa, es todo mi culpa. por tu gran culpa. Eh, bueno, nada, la sumamos a Cele para que también Yo sigo pueda. escuchando y me voy guardando preguntitas Ahí para Lu. está. Así después vamos comentando todo y bueno, después pasamos también a la parte de recursos, de la parte Dale. más pedagógica, si se quiere. Em, pero bueno, me gustaría, Luz, si podemos ir un poquito para el lado de cómo, cómo desarrollan un poco ellos la estrategia desde la sierra con la aproximación al sujeto, digamos, popular y bueno, después más brevemente, digamos, haciendo un paso bastante por arriba, ir contando cómo fue esa llegada, ¿no? a ese 1 de enero del 59, donde finalmente triunfa la revolución. Muteo el micrófono, me están retando por todos lados. Muteo el micrófono, chao. Bueno, en realidad también esa aproximación se va dando eh, desde un sentido, primero de aprender, es algo como, a mí en algún sentido me hace pensar mucho en Freire, esto de que ellos van a llevar algo y a llevar una idea y a llevar una propuesta, un programa político, pero a la vez también eh, van a aprender de los campesinos. Esa es como la propuesta desde el minuto uno, también por eso la Revolución Cubana es una revolución en particular que me interesa mucho, ¿no? Eso como, me parece bastante único, si se quiere. Y digamos, se van, eh, se van intentando también mejorar las condiciones de vida del campesino, como mencioné. Por ejemplo, se hace desde la Sierra Maestra, la hace el Ejército Rebelde, una primera ley de reforma agraria. Obviamente no es una ley publicada en boletín oficial, no tiene un alcance a todo Cuba, tiene un alcance en los territorios que ya controlaban ellos, pero que está hecha también en base a lo que los campesinos iban necesitando, ¿no? A lo que los campesinos iban planteando como sus propias demandas. Y se establece, bueno, eso, que esas tierras en las que están los campesinos, en las que están los guajiros, sean de ellos.
Esa es una forma también en la que se vinculan. También está toda la cuestión de conocer el territorio. O sea, los que más conocían el territorio de la Sierra Maestra, que es muy duro también si uno viene de afuera, son los mismos campesinos. Y ellos tienen todo el tiempo como esta intención de conocerlos, y no por una cuestión de, porque yo necesito que ellos me pasen información del enemigo, necesito que me avisen de esto, necesito que sean espías y vayan a observar, qué sé yo, qué armas tiene el enemigo, por ejemplo, que son cosas que hacen también los campesinos, son formas en las que colaboran con el ejército rebelde, pero digamos no pasa por ese lugar de una lógica utilitaria, ¿no? Pasa también en ese sentido de, bueno, estamos en esta lucha juntos porque este régimen dictatorial nos está afectando a todos de distintas maneras. Entonces, digamos, en ese sentido también es una lucha bastante popular. Es una lucha en la que va colaborando verdaderamente el pueblo de Cuba, primero en el campo, pero también en las ciudades. Hay fuerte resistencia todo el tiempo a la dictadura en las ciudades, ciudades grandes como Santiago de Cuba, sobre todo, en La Habana. Y bueno, no me quiero extender de más, así que... Sí, no, bueno, ahí esto que planteabas vos recién de la relación, digamos, con el campesino, ¿no? Es un poco también el motor de la revolución. Yo creo que si Fidel y los demás se hubieran metido en la Sierra Maestra y no hubieran encontrado el apoyo de nadie en ese lugar, fácilmente, más con el número que eran, hubieran sido entregados a la... Es más, hubo muchos campesinos también que delataban el movimiento revolucionario y que eran contrarrevolucionarios en ese sentido. Entonces, fueron el motor de esa revolución, por lo menos en la parte rural. Y bueno, también los contactos, los vínculos que se tenía con la parte más urbana, ¿no? Ya sea sindicatos, ya sea agrupaciones estudiantiles. eh, no sé si lo dijimos recién, pero creo que sí, que estaba pensada la llegada del Granma coincidir con una gran huelga nacional. Eh, entonces, digamos, generalmente la historiografía tendió a la historiografía norteamericana, sobre todo, ¿no? Tendió a este relato, ¿no? de que, bueno, que eran eh, sujetos aislados, ¿no? Que terminaron llegando a la revolución, ¿no? A conquistar el poder. Cuando en realidad, si uno va y observa los datos, la cantidad de gente que participaba, las proclamas de sindicatos y de agrupaciones políticas incluso, eh, vemos que, bueno, es un movimiento de masas, ¿no? Y que después también se observa eh, después del 1 de enero, digamos. O sea, después de que triunfa la revolución es prácticamente indiscutible esa victoria, aunque hay algunos focos rebeldes, también hay que decirlo, hay que nombrarlo, que bueno, van a tener sus propios enfrentamientos más adelante, ¿no? ¿Cómo llegamos, Lu, a ese primero de enero? Eh, Creo que viene también un poquito de arrastre con la victoria del Che en Santa Clara y que después, bueno, camina, digamos, prácticamente sin demasiadas oposiciones, digamos, hacia la victoria final. Bien, bueno, vos ahí, digo, lo que estamos mencionando, esto del vínculo con los sectores populares y el vínculo con los campesinos, digo, es la teoría del foco, ¿no? De Che. Es la teoría de que, bueno, no es llevar un foco revolucionario a un lugar donde no están dadas las condiciones, porque al contrario, vemos que había muchas condiciones dadas para la revolución social en Cuba, pero sí llevan esta organización y se va sumando, ¿no? En ese sentido es un foco que se va expandiendo, ¿no?
Y pensemos que lo que vos decís de campesinos que delatan y campesinos que actúan como contrarrevolucionarios, es como muere el Che en Bolivia también. O sea, eso en Bolivia salió mal. Pero bueno, eh, digamos, va avanzando muy fuerte, va obteniendo cada vez más apoyo, también en las ciudades, este movimiento revolucionario. Y como vos decís, la victoria clave, militarmente hablando, es la victoria de Che en Santa Clara. Eh, es, es fundamental. Lo que pasa es que Che también es tan fundamental para la Revolución Cubana en tantas cosas que a veces lo de Santa Clara queda un poco desdibujado, eh, pero, pero es, digamos, básicamente la derrota del ejército de Batista es en ese momento. Entonces, digamos, el 1 de enero, como vos mencionaste, Batista huyó de Cuba porque a su vez ya, digamos, Estados Unidos le había retirado el apoyo que le había estado dando todo ese tiempo. Todo el tiempo, desde el 56 hasta fines del 58, Estados Unidos apoyó con dinero, apoyó con armas a la dictadura de Batista, hasta que ve que el tipo está derrotado y ahí le quita el apoyo y ahí Batista dice, bueno, me fui, y el 1 de enero entonces, con Batista derrotado, ya los revolucionarios, digamos, pueden después, pocos días después, ingresar a La Habana, triunfantes, y ahí también este movimiento popular, este apoyo popular a la revolución empieza a ser fundamental, porque Estados Unidos no va a permitir, ay, bueno, ya está, le ganaron a Batista, listo. Sino que Estados Unidos lo que intenta hacer en ese momento es capitalizar esa crisis política, y poner a alguien de ellos. Y entonces ahí sí hay una huelga general que, digamos, echa por tierra esa intención norteamericana de imponer su propio gobierno, y ahí entonces se instala el gobierno provisional, del que también erróneamente se suele decir, Fidel Castro fue el presidente de 50 años. No, al principio no era ni primer ministro en ese primer gobierno. El presidente de ese primer gobierno era incluso declaradamente anticomunista, era opositor a la dictadura de Batista, era declaradamente anticomunista. O sea, es inicialmente un gobierno muy heterogéneo ideológicamente. Es un poco un problema a medida que va avanzando la revolución, porque, digo, tener una consigna amplia está muy bueno, cuando el objetivo de luchar contra la dictadura de Batista estaba muy lejano, pero cuando hay que tomar el poder y gobernar, bueno, hay que empezar a definir algunas cuestiones ideológicas. Entonces, ese primer gobierno también dura poco. Tengo una pregunta, Lu, en base a esto. Yo había leído, pero bueno, no lo chequeé, porque no es mi especialidad, que hubo propuestas por parte de Urrutia en abrir a elecciones y fue Fidel el que no quiso llamar a elecciones democráticas. ¿Qué hay de verdad en eso? El tema de las elecciones en Cuba es un tema re como caldeado en general, porque funciona, es un sistema político, bueno, en ese momento todavía no, porque es un momento transicional ese, entonces se está tratando de reinstaurar la Constitución del 40 en ese momento. Lleva como un tiempo, finalmente no se instaura como tal, después se elabora otro texto constitucional, pero ahora es un sistema político completamente diferente a otros. Yo eso de que Urrutia quiso llamar a elecciones democráticas y Fidel no quiso, yo no lo encontré en el material que yo trabajo. Sí que lo que empieza a pasar es que el gobierno revolucionario, también en este proceso de ida y vuelta con las masas,
empieza a tomar ciertas medidas. Por ejemplo, la reforma agraria es una de las primeras cosas que hacen. Por ejemplo, la nacionalización de la banca, de ciertos servicios. Y claro, hay un tema y es que son cosas que hicieron muchas revoluciones que no fueran socialistas en el mundo, o muchos gobiernos que no fueran socialistas en el mundo, ¿no? El tema es que en Cuba está tan concentrada la propiedad de los medios de producción que fueron medidas como recontra socialistas en el impacto que tienen, ¿no? Y también que generan mucho conflicto directamente con Estados Unidos, porque gran parte de esos medios de producción, muchísimas hectáreas de campo, las grandes refinerías de azúcar, la banca, muchos servicios, están en manos de Estados Unidos. Entonces empieza a haber, sí, entre Urrutia y Fidel un conflicto en relación a, che, yo no quiero que vaya para ese lado. Creo que es todavía anterior a una cuestión de llamar a elecciones. Y entonces ahí se empieza a dar, y no solo con él, digo, con él, obviamente como era el presidente de la revolución, de ese gobierno provisional, es un conflicto muy visible, pero todo dentro del movimiento 26 de julio empieza como un proceso de tensión política, empieza un proceso de lucha política interna. Otro de las grandes rupturas se va a dar con Huber Matos. Huber Matos, así como el Che, y así como Camilo, y así como Fidel, él tenía a cargo una columna del ejército rebelde, era muy importante. Después lo nombraron gobernador en Camagüey. O sea, era un peso pesado de la revolución. Y también empieza a estar en contra de estas medidas revolucionarias. Y no solo de estas medidas, sino de la participación del Partido Socialista Popular, o sea, del Partido Comunista, lo que había sido vinculable a la Tercera Internacional, que ya no existía, pero esa línea más soviética, si se quiere, porque el tipo dice, y con cierta razón, dice, che, estos tipos nos boicotearon durante toda la Sierra Maestra, nosotros estuvimos ahí, nosotros pusimos el cuerpo y ahora llegan, una vez que estamos en el poder, llegan y empiezan a pegar ministerios, empiezan a imponer su voluntad y demás. Entonces, bueno, se da todo ese proceso. Huber Matos tiene sus memorias y yo las trabajé para mi tesis, las memorias de Huber Matos, obviamente con cómo se trabajan esas fuentes, ¿no? Es un relato que él escribió muchísimos años después de esos hechos, después de haber estado varios años preso, porque intentó básicamente, entre comillas, hacerle un golpe a Fidel y desplazarlo a Fidel, y bueno, no terminó triunfando. Pero ahí él tampoco tiene una demanda en relación a lo electoral. Él sí se queja de los comunistas y de cómo los comunistas se iban haciendo con ese gobierno. Él suscribe también a una teoría que tiene generalmente la oposición de derecha a la Revolución Cubana, de que los infiltrados comunistas eran el Che y Raúl, y que ellos como que le llenaron la cabeza a Fidel. Es un poco ese discurso. Y todavía es un momento, o sea, pensemos que todo esto pasa en 6 meses. Entonces tampoco hay todavía una demanda de, bueno, vamos a elecciones. Sí, yo lo que creo que ahí, digamos, hay varios procesos que van juntos, que van muy rápido también. Eh, Pensemos que se está, digamos, tomando el poder, hay un movimiento revolucionario que viene de un contexto de muchos años de estar en la sierra, de estar combatiendo, digamos, medio que mano a mano con el pueblo, y que la legitimidad, digamos, que tiene la obtiene de los sectores campesinos fundamentalmente, y que ven que cuando se toma el poder no quieren quedar afuera, digamos, del gobierno, y muchas veces la
institución o el régimen democrático liberal siempre fue por otros lados, por lo menos en la experiencia cubana también. La experiencia pasada, digo, ¿no? Al golpe de Estado de Batista. Entonces, cuando, bueno, finalmente se desaloja a Batista y es como que llegan, ¿no? Como diferentes, lo pienso yo, como diferentes camioncitos van llegando al poder, ¿no? Y cada uno trae su librito, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empiezan muchos de los debates que tienen que ver con esto, con la apertura a elecciones de algún sector o con eh, esta mirada más verticalista y vanguardista, si se quiere, de Fidel Castro, que, digamos, no me parecería tampoco descabellado que en ese contexto Fidel esté en contra, digamos, de abrir elecciones, porque también su masa, digamos, de poder eh, estaría, digamos, en general opuesta, digamos, ¿no? Sí, en los hechos lo estuvo, hubo elecciones. ¿Cómo? En los hechos lo estuvo, digamos, porque no llamó a elecciones. O sea que hay algo que plantea Cele que fue así. Yo lo que digo es que desconozco si eso fue una discusión entre ellos dos o si la discusión vino también por otro lado. Claro, claro, sí, sí. Y después, no solo eso, sino que ya en el 59 pasan toda esta convulsión política y que después ya empezamos a tener un enfrentamiento, digamos, muy frontal con Estados Unidos que también empieza a instalar como un estado de guerra, ¿no? Porque tenemos los vuelos rasantes, tenemos una necesidad de... Yo entiendo que capaz desde una visión más contemporánea no cuaja mucho, ¿no? Pero cuando uno está en un estado de guerra tan extremo, con Estados Unidos del otro lado, si uno no concentra el poder, me parece ahora lo estoy pensando sin meterme en el debate historiográfico de ellos en ese momento, lo pienso como estrategia, digamos, medio política en general. Eh, es muy difícil, ¿no? Poder mantener el poder en ese contexto. Después, bueno, obviamente la intromisión o la llegada de la Unión Soviética también lleva al proceso revolucionario a otros lados, ¿no? O sea, es muy, como decía recién Lu, muy polémico el tema de esto del llamado a elecciones. Miren, están llegando, bueno, comentarios, pero a lo loco. Así que voy a tratar de ver algunas preguntitas que tenemos para acá para darle también voz a la gente. Hubo ahí algunos debates de gente que entiendo que vive en Cuba, que son muy interesantes. Mientras seleccionás, puedo Dale, de una, sí, mencionarle sí. algo más. Yo le comentaba a Pablo que este año me tocó trabajar con muchos cubanos y compartir mucho, incluso de diferentes generaciones. Incluso después no sé si vieron la canción de La Gozadera, o sea, la canción Patria y Vida que ha salido de las últimas manifestaciones y demás. Y yo le contaba que yo venía con una lectura muy de libro de la revolución y que hablar con cubanos que hoy viven me chocó y me dio vuelta los papeles, o sea, pero de primera mano, decir, le tengo que mandar a mi mamá porque está 3 días que no consigue arroz, que no comen, y cuando hablaban ustedes del compromiso que tiene la revolución en los inicios con el campesinado, quizás me pregunto si se preguntan en qué momento el sistema castrista dejó de estar del lado del pueblo. O sea, ¿cuándo fue esa ruptura? Porque hoy yo, por lo que escucho de la gente que vive en Cuba, no siento que lo esté. Y como también la historia es un poco mirar de hoy hacia allá, para mí hubo 2 Cubas, o sea, yo no digo que en un inicio no haya estado, pero yo pienso, que en un momento del proceso dejó de estarlo. No sé qué opinan. Yo no creo que no esté del lado del pueblo. O sea, sí, hay algo que pasa cuando uno trabaja a Cuba. Digo, me pasó hoy incluso que publicamos
vos te en colaboración con otros compañeros, ¿no? de historias destacadas, hay como mucha mirada afuera de Cuba que cree algo y como que lo pensamos como un país tan distinto a otros y demás. Por ejemplo, no sé, si yo te hablo de España, pensemos, ¿no? ¿Dónde están ustedes? En España hay un montón de gente que piensa de una forma, hay un montón de gente que piensa de otra, va a haber gente que te diga que el gobierno de Pedro Sánchez está del lado del pueblo, va a haber un montón de gente que te diga no tiene nada que ver con el pueblo, hay gente que te va a decir que Vox eleva el reclamo de las clases populares de España, hay gente que te va a decir que todo lo contrario. Un poco Cuba también es así, en el sentido de que en Cuba hay gente que está de acuerdo con unas cosas y gente que no está de acuerdo con todo, hay gente que está de acuerdo con todo y hay gente después que plantea políticas dentro del socialismo y hay gente que plantea que no tiene que haber socialismo. Claro, pero hay una realidad que es que, o sea, yo tuve compañeros presos, periodistas, o sea, hay periodistas presos, hay gente que no está comiendo, o sea, para mí va más allá de estar de acuerdo o no con Fidel o con el castrismo, para mí hay una realidad que hay presos políticos, intervienen en la facultad de periodismo, pasan noches en el calabozo, se habla, digo, hay una realidad que la cuenta el cubano, a eso voy con que yo creo que en un momento se dejó de estar, o sea, en un momento vos hablabas de querer erradicar los mecanismos de Batista, pero lo que yo escucho hoy de los cubanos que me rodean es que se usan los mismos mecanismos. O sea, no quiero plantearme contra, digo lo que estoy viviendo de primera mano, digamos. O sea, yo no creo que se usen los mismos mecanismos. ¿Por qué? Porque la dictadura de Batista lleva adelante un sistema de torturas, de fusilamientos y demás, que eso no es lo que se vive en Cuba. Que hay presos políticos, bueno, como vos decís, conociste gente, periodistas que estuvieron presos y demás. Obviamente, yo no voy a venir a defender eso, ni loca. También digo, hay muchos lugares del mundo donde hay presos políticos, digo, en Argentina hay presos políticos, entonces es como que no sé si eso significa que hubo un momento en el que los revolucionarios del 26 de julio estuvieron con el pueblo y hubo un momento en que dejaron de estarlo, ¿no? O sea, yo como que en ese sentido invito siempre a matizar esas miradas porque no sé si nos permiten entender qué es lo que pasa. Yo sí lo que creo es que hay algo que viene un poco de la mano de lo que planteaba Pablo antes, de cómo se hace para gobernar y para dirigir un proceso político hacia un lugar. Cómo se construye legitimidad política en ese proceso, que también es un proceso que es enteramente nuevo, o sea, inicialmente también hay todo un debate ahora acerca de si sigue siendo socialista o no, pero inicialmente es una experiencia socialista completamente distinta a otras experiencias socialistas de ese momento, y que en el momento también se van tomando decisiones políticas que tienen que ver con sostener ese poder y con dirigir ese proceso hacia algún lado. Algunas de esas decisiones políticas son erradas, otras podemos plantear, che, esto justificaba o no, pero sí me parece que tiene que ver un poco con, con qué pasa, cómo se sostiene ese poder, ¿sí? Me parece que tiene que ver más con una cuestión de tratar de sostener esa direccionalidad política y no con un alejamiento necesariamente del pueblo. Sí, también te puedo decir que hay momentos, o sea, hay periodismo disidente en Cuba. Recomiendo, justo cuando mencionabas antes las recomendaciones, Pablo, yo me había anotado para recomendar un medio que se llama La Tiza, con doble Z, que tiene publicaciones muy interesantes sobre Cuba. Pero bueno, digo, es un tema candente porque
porque están estas cuestiones, ¿no? Sí, Y yo lo que podría llegar a aportar al debate me parece que por lo menos desde lo histórico hay un momento de quiebre que es, digamos, los 90, ¿no? Todo lo que es el periodo especial y tal. Que bueno, ahí con la caída de la Unión Soviética hay una crisis económica que se hace muy profunda, que genera todo el fenómeno, como es que decíamos, de las balsas, ¿no? De la gente escapando de Cuba. Y ahí hay un momento, digamos, muy tenso, de muchas contradicciones, ¿no? Es decir, de cómo se mantiene el sistema socialista desde Cuba, ¿no? O sea, estamos hablando de una economía muy pequeña y que en su momento tenía una dependencia fundamental con Estados Unidos y después la pasó a tener con la Unión Soviética. Entonces, la desaparición de ese polo, digamos, económico para Cuba fue letal. Y bueno, ahí está todo lo que vamos viendo que llega hasta hoy me parecen. Y a veces también se plantea esto como, o lo del bloqueo, ¿no? Se lo plantea como la excusa, ¿no? Como que bueno, la excusa para decir que hay preso político, que Cuba está mal, es por el bloqueo, entonces por el bloqueo podemos permitir cualquier cosa. Yo creo que no es así, que los temas de los derechos humanos son para revisar en Cuba, que hay problemas, digamos, en ese sentido, eh, pero que no podemos quitar el ojo de todo un proceso muy profundo, de mucho cambio, y que tiene que ver con la redefinición y la reinserción de Cuba en el mundo, ¿no? Que con la aparición de Venezuela en su momento, en la Venezuela abundante, pudo más o menos sobrevivir desde lo económico y esas contradicciones, digamos, eh, no salían tanto a la luz y que ahora con la caída de Venezuela nuevamente, eh, Cuba vuelve a quedar sola, redefine su constitución, cambia el modelo político. Yo, serio, como decías vos recién, yo también tengo, digamos, conocidos cubanos que están hoy emigrados acá en España y, y si bien obviamente se plantea esto lo de la censura, ¿no? Y el tema de las libertades y tal, también me plantean los problemas económicos y me dicen que hace 10 años no se vivía como se vive ahora en Cuba, ¿no? Entonces esta apertura, digamos, al capitalismo también para Cuba está siendo dura en el presente, ¿no? Eh, no, creo que no es un proceso tampoco tan gratuito la reinserción del capitalismo en Cuba, que está trayendo muchas contradicciones y muchos exiliados económicos, eh, que bueno, también como pasa en Argentina, ¿no? Que terminan yéndose en este caso a España y que bueno, el tema de los derechos, yo creo que los derechos humanos en Cuba es una cuestión, digamos, a observar y a criticar, digamos, me parece que como en cualquier proceso, eh, pero creo que también nuestro rol como historiadores también es eh, describir, ¿no? la historia, no sé si meterle tanto nuestra propia subjetividad a los procesos y describirlos y a ver como todo, no sé si Lu también lo ha planteado eh, en su momento, digamos, me acuerdo que no sé si fue hace 2 años que hicimos un vivo sobre la Cuba eh, post 90, digamos, y bueno, muchas de estas cosas estaban presentes, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy interesante y bueno, son procesos que están abiertos y que tienen que ver con el propio desarrollo, digamos, de la historia cubana. Acá, y un poco pegándolo a lo que decía Cele en el chat, se armó recién un debate en cuanto a los campesinos, ¿no? Estoy leyendo acá cómo están debatiendo ahí dos personas que evidentemente están viviendo en Cuba y digamos, tienen dos posiciones totalmente distintas. eh, y creo que a veces se da. Los que estamos de afuera pensamos, o que adentro de Cuba todos piensan de una forma y los que están afuera de Cuba piensan todos de otra, ¿no? Y no es tan así. Eh, el caso que yo conozco, la persona que está fuera de Cuba está, digamos, a favor de lo que fue la revolución cubana de su momento.
y que está hoy en día fuera de Cuba por la cuestión, digamos. Sí, yo creo también que en base a lo que mencionabas de la historia, en base a todo lo que trajo Lu, yo realmente creo que no hay una sola manera de verlo y en eso lo comparto y creo que también la génesis de la revolución, todo lo que fue el proyecto, por eso me hace más, o sea, por eso me hace más ruido todavía, porque es mucho que lo que uno trae estudiado y lo que a lo mejor después escucha. También es cierto, y como estudiosos de la historia lo sabemos, que también es difícil por 60 años sostener las mismas ideas. A ver, 60 años es mucho tiempo, es una estructura donde el mundo cambia, donde de hecho la caída de la Unión Soviética también marcó. Entonces, quizás sí, lo dije como muy tajante, digo, en qué momento dejó de estar del lado del pueblo, pero digo, hubo rupturas, tampoco sería iluso pensar que uno sigue con los mismos cimientos del 60 en el 2024. Entonces creo que en esas rupturas, bueno, hay costos y creo que también lo que pasa con la revolución, y lo hemos visto a lo mejor en las aulas, sobre todo de secundaria, lo que pasa con la revolución cubana es que está como enmarcada en algo como muy idílico y bueno, y creo que es una potencialidad que hoy podamos tener esta discusión y que vos me puedas decir, yo hablé con uno, yo hablé con otro, yo leí esto, salió esta canción, me parece que históricamente es una potencialidad el comparar, pero bueno, creo que también sí, a ver, va a haber un abanico porque 60 años es mucho tiempo y las cosas se modifican, cambian, se reinventan, qué sé yo, los intereses cambian. Sí, totalmente. No solo está esto de que un sector ve a la Revolución Cubana como algo idílico, sino que también de otro sector se ve a la Revolución Cubana como todo lo que está mal. Entonces, por eso yo, como historiadora, cuando lo trabajo, hay que desandar mucho de ese sentido común que hay en general y pensarlo como cualquier país que nosotros estudiemos, en definitiva, ¿no? Digo, porque si pensamos mismo en gente que migra, yo este año que pasó tuve la suerte de poder viajar a un casamiento en Francia y me encontré con un montón de gente que había migrado y había migrado por distintas cosas. Había migrado gente que pensaba hacerlo para el resto de su vida, gente que pensaba volver a Argentina en algún momento, gente que había migrado por la situación económica, gente que había migrado por amor, porque se enamoró de uno que vivía en otra punta del mundo y se fue. Digo, como que después cada historia tiene lo suyo. Entonces también es difícil generalizar en ese sentido, ¿no? Y pensar, bueno, todos los cubanos que viven fuera de Cuba piensan esto, todos los cubanos que viven dentro de Cuba piensan lo otro. Eso es, digo, como algo que está bueno a tener en cuenta para pensarlo. Y como vos planteás, Cele, es cierto que también es un proceso que son más de 60 años en los que el mundo se transformó tremendamente. Y en ese proceso de construir esa Cuba que existe hoy en día, se van tomando decisiones, no solo va cambiando el contexto internacional, sino que se van tomando decisiones en las que eso, nada, digo, cuando uno toma una decisión tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, tiene sus consecuencias deseadas y no deseadas, y lo que fue desde el primer lugar, porque digo, mencionamos hasta ahora cuando cae la Unión Soviética en el 91, que definitivamente es un antes y un después en la historia de Cuba, bueno, o sea, del mundo y de Cuba en particular, fue durísimo, pero ese vínculo fuerte con la Unión Soviética empezó en la década del 70. Y entonces ahí también hay un gran cambio en Cuba. Y donde empieza a irse hacia un modelo que no era tanto lo que el Che quería, pero sí un modelo más similar al modelo soviético. Entonces ahí hay un primer cambio importante que también tiene sus repercusiones en lo político. En el 91 también, no solo lo económico, sino también lo político tiene un giro con lo que es la caída de la Unión Soviética y con este periodo especial en tiempos de paz. Se llama así porque periodo especial sería como una economía de guerra, pero en tiempos donde no había una guerra militar per se, ¿no?
Momento donde se recrudece el bloqueo. El bloqueo, repito, son una serie de acciones que empezaron desde el gobierno de Kennedy, pero no, yo no dije que Cuba haya sido soviética. Ahí me dicen, es mentira, Cuba no fue soviética. Digo que tomó algunos aspectos más parecidos al modelo soviético. Pero vuelvo. En la década del 90, Estados Unidos sanciona 2 leyes que hacen al bloqueo a Cuba una ley, básicamente, que para que se elimine hay que hacerla pasar por el Congreso de Estados Unidos. Entonces, después hay otro proceso, otro periodo que tiene que ver con Venezuela y con y con este momento de Latinoamérica, de estos presidentes que se arma la CELAC, bueno, primero la cumbre, ¿no?, en Mar del Plata y demás. Todos esos momentos van cambiando mucho a Cuba desde lo económico, pero también a Cuba desde lo político. Entonces se arman procesos de bastante apertura política en cierto momento. No quita que haya que no siga habiendo situaciones de injusticia, para definirlas en general, ¿no? Yo quizás lo que más marcado que escucho o que he visto es cuestiones en torno, sobre todo, bueno, a intervenciones en universidades, sí, sobre todo en la libertad de prensa, que digamos, eso no es que me lo cuentan, o sea, lo veo. Y también a lo mejor en cuestiones, no sé, de si publico esto no puedo volver a Cuba, no puedo volver a entrar. Mensajes. Digo, hay algo ahí en el ámbito de los derechos que para mí excede el modelo, excede, no sé, hay algo más que quizás hay que mirar más finamente, que a mí me hace ruido en el sentido de, hubo un proyecto en algún momento noble y siempre ese proyecto era para mejorar. Entonces cuando no sé, hay puntos ahí que a mí un poco yo siento que todavía hay que hilar fino, sobre todo en derechos humanos. Y que también me siento que a lo mejor nos excede hablando no siendo cubanos. Eso también, quizás. Sí, yo te iba a decir eso antes, como yo como historiadora no me jugaría a opinar sin analizar fuentes, sin estudiarlo fuerte. Yo sí lo que puedo aportar es esto, de tratar de sacarle todo este condimento que nosotros desde afuera de Cuba capaz le ponemos a la situación. Podemos tratar, también preguntarnos, por lo que vos decías, bueno, hubo un momento, un proyecto que estaba bueno, por así decirlo. Digo, bueno, ¿cuál es el proyecto ahora de Cuba? ¿Qué es ese proyecto para Cuba? Porque tiene cosas que yo viviendo en Argentina me parecerían deseables. Por ejemplo, el sistema educativo, por ejemplo, el sistema de salud, por ejemplo, que la gente tenga acceso a su casa y que la gente no tenga miedo de quedarse sin casa. Digo esto porque yo salgo a la calle en Buenos Aires y cada día veo más gente viviendo en la calle. Y es terrible. Tampoco creo que el objetivo de tal programa político sea que la gente viva en la calle, ¿no? Pero digo, bueno, ¿cuál es entonces ese proyecto de Cuba? En algunos sentidos tiene cosas que yo vería como deseables, como estas cosas que ya mencioné. En otro sentido, también, de vuelta, y aproximándome de una forma no científica y demás, sino como una persona que lee noticias, que lee distintos medios, te digo que hay cosas que no son deseables, para nada. Como esto que vos planteabas de estas personas que conoces, del miedo a publicar ciertas opiniones, miedo que también, qué sé yo, existe en distintos lugares. Bueno, ¿podré entrar a Estados Unidos si, no sé, fui de vacaciones a Cuba, por ejemplo?
podré salir de Argentina si no voté en las últimas elecciones. No sé, digo por decir ejemplos random, ¿no? De otros países, pero bueno, me parece que es un debate interesante para plantear qué es el modelo cubano hoy, qué fue el modelo cubano antes, qué hay de proyecto político, hacia dónde se ve Cuba y hacia dónde se ven los cubanos. También en un mundo que, digo, cada vez va en una dirección completamente más opuesta a Cuba. Y eso también tiene que tener sus repercusiones, porque en el resto del mundo estamos viendo un avance enorme de movimientos de ultraderecha, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Alemania, bueno, Estados Unidos, Francia, etcétera. Y eso también, digo, es fuerte para Cuba, siendo que Cuba de muchas situaciones también ha ido zafando por la solidaridad internacional. Por ejemplo, este año estuvieron muy, muy complicados con huracanes, con una serie de huracanes que fueron destruyendo infraestructura a matar. Digo, esto trasciende poco también en los medios de comunicación que habitualmente llegan por lo menos acá a Argentina. Y generalmente ellos reciben donaciones. O sea, ellos van sobreviviendo y van consiguiendo, por ejemplo, agua mineral, alimentos no perecederos, materiales, etcétera, a partir de donaciones. Cuando vos tenés un contexto internacional tan adverso, va a tener un impacto muy negativo en esas donaciones que te lleguen, ¿no? Cosas que también son propias de un país que tiene un territorio muy pequeño, que tiene una geografía muy particular. Pero bueno, nada, eso, para no extenderme, pero son cosas que son buenas de pensar. Miren, yo tengo acá, bueno, esta pregunta me parece que está buena como para cambiar un poco el eje también. Y antes tengo otra acá que, digamos, como también me parece que está buena, un comentario de Manuel Temponi. Dice, ¿por qué cuando se evalúa el proceso cubano se habla de los derechos humanos? ¿Por qué cuando se habla de España, Argentina, Chile no se habla de los derechos humanos también? Eh, yo creo que se deben hablar de todos los derechos humanos, ¿sí? En todos lados. Em, Puedo criticar algunas situaciones que se hayan visto en Cuba, pero también tenemos que mencionar en Chile en su momento las protestas que dejaron cientos de personas mutiladas, ¿sí? Fundamentalmente en los ojos, porque la policía disparaba a la cara, ¿no? O en Argentina las protestas, por ejemplo, contra, contra la ley de la jubilación, ¿no? Y cómo se atenta contra los jubilados. O en España, no sé, también hay situaciones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también, digamos, poner todo en la palestra. Y después para ir cambiando un poquito el eje, hay 100 millones de comentarios, la verdad que, y hay de todo además, estoy leyendo de todo, algunos me asustan un poco, pero bueno, no pasa nada, forma parte del debate, mientras sea con respeto está todo bien, eh, pero bueno, acá Ciro, sí, que fue uno de los primeros conectados, dice, intervengo sobre la polémica acerca de la situación actual. ¿Gobiernan los trabajadores en Cuba? ¿Es un gobierno obrero? También Ciro había planteado antes algunas cuestiones sobre el concepto de bonapartismo, que me parece que están buenas y que son interesantes. Fundamentalmente hubo un momento, digamos, donde se habló un poco de la idea de burocratización, digamos, de la revolución. Eh, entonces, luego que tenés un poco más de data, ¿cómo fue, digamos, esa fusión, si se quiere, o esa llegada, digamos, de la Unión Soviética al proceso cubano y cómo se fueron, porque también hay un comentario que hablaba de la Unión Soviética, cómo, cómo fueron esas relaciones, digamos, con la Unión Soviética y esa creación del Partido Comunista Cubano, ¿no? Cómo fue ese momento primigenio y si podemos hablar de ahí de un proceso de burocratización, digamos, si se quiere. Eh, También, qué difícil es trazar la línea donde empieza la burocratización. De alguna Claro. forma hay algo de eso, en el sentido de cómo funcionan los partidos en un sistema de partido único, eh, estas, sí, estas instituciones políticas también tan distintas a las que estamos acostumbrados en la mayor parte de los países.
Me parece muy interesante la pregunta de si es un gobierno de los trabajadores, ¿no? Como, qué pregunta importante que hay para hacerse, y eso un poco nos trae al debate acerca de si es todavía un país socialista o no. También tiene algo que ver con eso. En definitiva, sí lo que puedo aportar a eso de lo que yo estudié es que hay dinámicas de participación popular muy fuertes. La mayoría de los cubanos y las cubanas participan muchísimo políticamente de diversas formas, que sabemos que la participación política tiene formas muy diversas. Una de ellas es participar de los congresos del partido, que se fueron haciendo cada vez más regulares, y que están todas las actas. Eso es muy interesante, todas las actas están publicadas online, y yo lo estudié desde acá, desde Buenos Aires, digamos, no fui a Cuba a estudiar esto. Y hay mucho interés en participar, se participa de esos eventos. El proceso también de reformar la Constitución, que fue hace poco tiempo, también conllevó la participación de los cubanos y las cubanas, no solo, porque digo, hay lugares donde se hace la Constitución y después hay un referéndum a ver si el pueblo, digamos, la acepta o no. Acá hubo, en el proceso de redactado de esa Constitución, un ida y vuelta constante a través de estos mecanismos que establece, bueno, las constituciones de Cuba, ¿no? De bajar ciertas cuestiones a las bases, por así decirlo, y después volver a elevar y entonces ir nutriendo de esos cambios todo este proceso. Entonces hay también, digo, hay tanto debate político acerca de Cuba porque los cubanos, eso sí, están todos interesados en política y están todos interesados en participar y en opinar, y tienen opiniones también muy formadas. Recordemos que es un país con tasas de estudio universitario de los países más ricos de Europa, o sea, comparable a los países más ricos de Europa. Esto es como un poco extraño, porque no tiene la economía de esos países, pero sí tiene algunos indicadores educativos, por ejemplo, de esos, y entonces eso también va enriqueciendo muchísimo los debates. Un poco me perdí de la otra parte de la pregunta, pero lo dejo ahí porque no quiero seguir. No, se usó el concepto de bonapartismo, digamos, sobre Fidel. Sí, no sé cómo lo ves. Digamos, el concepto de bonapartismo habla de una figura que se interpreta como árbitro de la sociedad entre clases sociales, ¿no? O sea, entre burguesía y proletariado. Ahí podríamos poner, por ejemplo, un Perón, ¿no? Podría ser un bonapartista. Ahora, no sé, en Cuba hay burguesía. No sé, ahí sí se aplica el concepto. Él no hubiera dicho que él era árbitro entre clases, como si hubiera dicho Perón, porque nada, considera que Cuba es socialista y que no hay clases sociales. Podemos poner eso también en discusión, de última. Yo no soy muy amiga del concepto de bonapartismo igual. No sé, son como esas cosas que no me gusta tanto decir. Sí puedo decir que hay algo que le pasa a Cuba y que me parece que nos pasa a todos los latinoamericanos, que es que hay algo muy, muy importante para nosotros con las personalidades. Nosotros, los latinoamericanos, todo el tiempo estamos buscando una gran personalidad que conduzca un proceso, aun cuando renegamos de eso y cuando no lo queremos, ¿no? Pero digo, ¿cuántos gobiernos han sido débiles porque no hay una personalidad fuerte ahí marcando? ¿Cuántos procesos fueron también un poco truncos porque se retira esa personalidad fuerte? Pensemos cómo cambia Venezuela cuando muere Chávez. O sea, digo, sin entrar en debatir Venezuela, porque ahí tenemos para otras horas de video, es como un antes y un después también. Aparte el chat ya está picado, o sea, No, si el encima chat empezamos a es... hablar de Venezuela, o sea, prendemos votos. No, por eso. El chat explota. Es como las figuras fuertes que generan un impacto
a favor y en contra. O sea, Perón en Argentina, Fidel en Cuba. Bueno, son... nada, sí me parece que los latinoamericanos pecamos un poco de eso, de ser muy personalistas. Generalmente figuras masculinas, en la mayoría de los casos, también podemos poner eso en debate. Pero sí, yo no lo había pensado como bonapartismo, pero sí que hay un liderazgo fuerte, sí que Fidel, una vez que entró en ese rol de líder y de formar parte del gobierno, después nunca se alejó del gobierno. Sí se alejó del gobierno cuando ya estaba muy grande, que se lo cedió también a su hermano. Y bueno, recién ahora Cuba está gobernada por alguien que no es de la generación de la Sierra Maestra. Un poco también porque los de la Sierra Maestra tienen 50 años y están vivos. Sí, sí, en general, digamos, en Latinoamérica está esta cuestión de que los ismos no están muy relacionados a los partidos, sino más bien a las personas, ¿no? Entonces, no sé, en Argentina existe el Partido Justicialista, pero lo importante no es el justicialismo, sino el peronismo, ¿no? O sea, como lugar de referencia, ¿no? Y así, digamos, en muchos de los países, ¿no? Evo Morales, no sé, pienso ahora en la generación más siglo XXI, Evo Morales, Lula, incluso el macrismo, ¿no? Podríamos decir. Incluso movimientos de centro derecha, derecha, van también, o como que también el ideal es construir la figura fuerte, caudillesca que conduzca, digamos, el país. Eh, bueno, creo que tocamos de todo. Llevamos 1 hora 45 hablando. Quiero pasar a la sección de recursos de Cele, sí, que está muy buena. Pero antes, sí, vamos a pasar al momento sorteo. El primero que ponga que quiere la revista en el chat se lo va a llevar. Esta revista Che Hombre Nuevo, ¿sí? El primero que ponga la quiero se la lleva. Tienen que poner quiero la revista o la quiero en el chat y se lleva la revista. Se la vamos a estar enviando por mail, ¿sí? Así que el primero no, se están matando en el chat. Nadie quiere mi revista. Están en plena. Están en la Sierra Maestra en el chat. Se están matando. Ahí Elvis Carvalho dice que la quiere. Bueno, Elvis, mandame tu mail, ¿sí? Y te va a estar llegando a tu casilla de correo, ¿sí? Ahí está. Los demás están todos combatiendo directamente en un lugar descarnado. Cele, vamos a pasar a tu columna, ¿sí? Vamos a poner paño. A ver, igual quiero mencionar también para la gente que está en el chat, porque me di una vuelta por ahí y me puse a leer. Me parece que es importante también, sí. Entiendo que esto pasa a fibras sensibles porque, nada, hay gente, o sea, es actual. Pero me parece también la importancia de justamente trabajar el pensamiento crítico, trabajar la apertura, la reflexión. O sea, trabajar el pasado tiene que ser para entender el presente y siempre de una manera respetuosa. No hay forma que una transformación se dé desde estar cerrado, desde la violencia. Digo, como para poner un poco de... Digo, que el debate tiene que ser algo fértil, bueno, no llevarlo a los extremos. Sí, Hablemos de los recursos. Coincido, el último comentario que hago, coincido con lo que decís y la verdad es que la lógica de las redes sociales nos lleva todo el tiempo a ver al otro como un enemigo o si opina algo distinto, es todo lo contrario a mí y a pensar la eliminación del otro en algún sentido y no nos va a enriquecer. Como vos decís, está bueno sumar miradas críticas y repensarnos a nosotros mismos a partir de las observaciones que nos hace el otro. En los diferentes canales de comunicación, como las redes sociales, @Huellas de la Historia en Instagram, Huellas de la Historia OK en Facebook, y que pueden pasar a conocer nuestra web, ¿sí? www.huellasdelahistoria.com. Ahí van a encontrar artículos relacionados sobre la Revolución Cubana, pero también sobre cualquier cosa de la historia que se puedan imaginar. Prácticamente tenemos
publicado sobre todo. Así que pueden ir a consultar ahí muchísimo material. Y obviamente suscribiéndose al canal, compartiendo este video, activando la campanita y siendo parte de esta comunidad de huellas de la historia. Muchas gracias, gente, nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Gracias nuevamente por estar del otro lado.